Hola chicos, estamos nuevamente en una clase de literatura y en esta ocasión vamos a hablar sobre literatura peruana. Pero antes de comenzar a hablar sobre los temas, tenemos que entender a nivel general cómo es que se ha dado el proceso de la literatura, comenzando por supuesto con la literatura de la conquista. Entonces expliquemos un poco este proceso a nivel general. Pues bien, así como el proceso de la literatura universal se ha dado a lo largo de los tiempos desde el clasicismo que empezaron con mitos y leyendas, también nosotros tenemos una etapa donde la literatura peruana ha empezado con mitos y leyendas. Esta literatura parte justamente de las creencias, de las costumbres, de la forma de explicar el mundo que tuvieron nuestros antepasados, y a esa literatura se le llama literatura prehispánica o la etapa prehispánica. En la etapa prehispánica nosotros tenemos una literatura que va a estar dentro del contexto de las culturas antiguas, ¿no? Llámese Moche, Chavín, Wari, en fin. Y también la misma cultura inca. Toda esta literatura de estas culturas se va a enmarcar dentro de lo que nosotros llamamos literatura prehispánica. ¿Y cómo es que se va a caracterizar? Bueno, es una literatura que nos va a explicar los orígenes del mundo, ¿correcto? Va a ser una literatura colectiva en el sentido de que la construcción de las historias van a ser en base a varias personas, ¿no? También oral, porque ellos no tenían escritura. Entonces, las historias se pasaban o se contaban, ¿no? Como cuando le cuentas algún asunto a tu amigo, ¿no? En fin, de esa manera se contaban, de padres, ¿no? De padres a hijos y de estos hijos a sus hijos, ¿no? En fin. La cosmogonía tiene que ver con el hecho de explicar cómo es que se ha creado el universo, ¿no? Todos esos tipos de temas están explicados justamente dentro de sus mitos y leyendas. Recordemos, por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, por ejemplo, ¿no? Donde se explica cómo es que se da la fundación del imperio incaico. Y hay más, ¿no? Hay, por ejemplo, también tenemos los ciclos universales, en este caso cuando hablamos del dios Kon, de Pariacaca, ¿no? De Nailam, en fin. Luego de terminada esta etapa de literatura prehispánica, tenemos ya que con la conquista va a iniciar un proceso de mestizaje, un proceso donde vamos a tener la influencia de la literatura europea. Entonces, se asienta la literatura europea con la etapa colonial, ¿sí? Que está marcada justamente por ese conflicto entre la herencia española y también la herencia andina. Y acá vamos a tener nosotros, por ejemplo, ese clasicismo europeo traído por los españoles con representantes en el Perú, como por ejemplo tenemos a Clarinda o Amarilis y otros más también que van a ser muy reconocidos dentro del clasicismo peruano. Luego vamos a tener también el barroco, el neoclasicismo, ¿no? Y hasta ahí, hasta ese punto del neoclasicismo, que es la barrera ya entre, o, o es la frontera, mejor dicho, entre la parte colonial y la república, es que termina esta parte, ¿no? Termina entonces con la emancipación, con la presencia de Mariano Melgar en la etapa de la emancipación. Y Mariano Melgar tiene muchos toques de neoclasicista. Posteriormente vamos a tener que esta etapa de la república ya con la independencia empieza justamente como en el romanticismo. Y en el romanticismo también tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos transculturación, sincretismo, heterogeneidad. ¿Qué quiere decir esto? Mezcla, mezcla de dos culturas, tanto de la andina como de la española. Nunca vamos a dejar estos rasgos de mezcla que vamos a tener, pero acá ya no va a haber mucho conflicto, sino va a haber más conciliación o reconciliación. A diferencia de la colonia,
Era una literatura marcada justamente por ese conflicto entre lo andino y lo europeo, y en la República no. Entonces tenemos ahí el romanticismo, el realismo, ¿no? Y todo lo que posteriormente va a venir también. Esas son las tres etapas, hablando históricamente en el Perú. Pues bien, vamos a adentrarnos un poco a lo que llaman literatura de la conquista y en qué contexto se dio. Pu- Marquemos fronteras. La literatura prehispánica fue dada desde los inicios de los tiempos del poblador peruano acá hasta el último gobierno inca, ¿no? Que se cuenta, por ejemplo, con el de Atahualpa, aunque algunos dicen que no fue legítima ese gobierno, ¿no es cierto? Hasta ahí marcamos la frontera. Entonces, a partir de la llegada de los españoles, nosotros marcamos una literatura de la conquista, ¿no? Hasta, hasta la finalización de las guerras civiles entre pizarristas y almagristas. Con ese evento va a terminar este proceso de la literatura de la conquista. ¿Por qué? Porque después se va a asentar el primer virrey. Y cuando se asienta el primer virrey acá, nosotros tenemos ya una literatura colonial. Una literatura que va a traernos más influencia europea, ¿no? Una literatura que tiene ya más clara justamente el tipo de literatura que va a asentarse acá en el Perú, ¿no? Las crónicas no eran parte de un movimiento o de alguna corriente literaria, ¿no? En fin. Entonces, con la llegada de Blasco Núñez de Vela en más o menos 1543, nosotros tenemos ya la acentuación de la colonia, ¿no? Para explicar un poco, cuando se dio la conquista del Perú, los pizarristas y almagristas se mataron entre ellos, ¿no? Primero, pues, los almagristas asaltaron justamente la casa de Pizarro y asesinaron a Pizarro, ¿no? En venganza, Gonzalo Pizarro va a buscar a Almagro o a las almagristas también para que puedan vengarse de lo que le habían hecho a Pizarro justamente en la misma casa de él, ¿no? Para explicarlo, en lo que es ahora Palacio de Gobierno o donde está el presidente, ahí mismo ocurrieron estos hechos según cuentan los mismos cronistas, ¿no? Con una treta, una estratagema que utilizaron, engañaron a Pizarro, sobre todo cuando habrían visto solo y le clavaron la espada casi por el cuello. Entonces, esto produjo que los pizarristas y almagristas se mataran. Y acá tenemos un montón de personajes que van a resaltar, por supuesto, ¿no? Acá también vamos a tener en la etapa del levantamiento de Manco Inca, que va a tratar de aprovechar estas guerras entre estos dos para que pueda recuperar cierto terreno, pero no lo va a poder hacer, ¿no? Manco Inca defendió el Sacsayhuamán, al igual que Cahuide, los dos. Pero como sabemos, la milicia, en este caso la armadura, las armas que tenían los españoles, eran más que las armas que tenían los indígenas o indios acá en el Perú. Ese es el contexto entonces en el cual nos vamos a mover. Bien, ¿a qué llamamos literatura de la conquista? Comprende todas esas manifestaciones literarias escritas y orales desarrolladas durante el periodo de la conquista, ¿no? Un periodo donde vamos a ver mucha mezcla, mucho sincretismo o heterogeneidad, ¿no? Porque, como sabemos, hay un choque de culturas que se va a dar con la llegada de los españoles. Pues bien, vamos a ver una de las características que tiene esta literatura de la conquista, que es primero la influencia del providencialismo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo estaba escrito, ¿no? Como siempre repiten, por ejemplo, los cristianos, Dios ha escrito todo, todo está escrito, ¿no? Todo se da en base a la voluntad de Cristo.
Entonces, los escritores siempre asumían que todo lo que pasaba acá, en los hechos de la conquista, se daba en base a la providencia de Dios, ¿no? Todo ello. Entonces, consideraron los cronistas o los escritores, incluso Guamampuma de Ayala, que esto era parte del plan divino de Dios, ¿no? Que envió a los españoles a que nosotros podamos tener la fe, la luz, el conocimiento y salgamos del estado salvaje, ¿no? ¿Quién dice eso? También lo dice Garcilaso de la Vega, por adelantar solamente alguna cosa. Garcilaso dice que nosotros los de la cultura preincaica o incaica vivían en un estado salvaje, en un estado de sin educación. Y entonces los españoles vinieron justamente para ordenar la vida de estos salvajes del Pirú, como él lo menciona, ¿no? Pero haciendo una crítica un poco de lo que Garcilaso dice, Garcilaso no pensó el contexto un tanto de cómo ellos vivían y cómo es que las manifestaciones culturales se dan, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista de Garcilaso está hablando desde el punto de vista español y está viendo a salvajes, es cierto, sin educación, que no se coincide con el pensamiento español. Entonces ahí hay un enfrentamiento. Y de cierta parte una crítica que también lo hace. Pero lo hace con el sentido de que si ellos son salvajes, son sin educación, tienen la oportunidad justamente de alinearse a la educación española para que puedan surgir y mejorar la raza, porque era una raza grande, ¿no? Era una raza eh, de realeza, ¿no es cierto? O la cultura incaica era de lo mejor, también lo menciona el Inca Garcilaso, ¿no? Sin embargo, tiene este aspecto también que no deja, digamos, de expresar sus sentimientos quizá desde un punto de vista español, ¿no? Y ahí tiene un fragmento que justamente menciona esta influencia del providencialismo. Mas el Señor Todopoderoso, cuando quiere hacer misericordia, saca las más misteriosas y necesarias de causas contrarias, como sacó el agua del pedernal y la vista del ciego del lodo, que le puso en los ojos, para que notoriamente se muestren ser obras de la conmiseración y bondad divinas, que también usó de esta su piedad para enviar su evangelio y su luz verdadera a todo el nuevo mundo que tanta necesidad tenía de ella. ¿Se dan cuenta? eh, Supuestamente Dios vino acá para que pueda mejorar el estado de los salvajes indígenas, ¿no? Según se menciona en el texto. Y bueno, Guamampoma de Ayala también como que tiene esa mezcla o ese sincretismo de pensamiento, ¿no? Al momento de, en el dibujo, representarnos el Génesis a través de Adán y Eva. Por otro lado, nosotros tenemos el valor testimonial. Recordemos que las crónicas tienen una característica esencial y en este sentido su característica es que los cronistas escribieron a partir de lo que veían y eso que veían lo juntaban con su pensamiento o imaginación, ¿no? Por ejemplo, hay una parte de Crónica del Perú de Pedro Cieza de León donde se cuenta que Atahualpa y Pizarro eran muy amigos. Que Pizarro había enseñado a Atahualpa a jugar ajedrez y que entonces se había vuelto un rival muy difícil de vencer a Atahualpa una vez que le había enseñado a jugar ajedrez. Entonces, lo que cuenta Pedro Cieza es que Pizarro se había hecho tan amigo de Atahualpa que no querían que lo ejecuten. Sin embargo, la orden llegó de este
España, desde el rey, y él no podía ir en contra del rey. Entonces, lo que sucede es que el día en que lo iban a ejecutar a Atahualpa, él se va, según cuenta Pedro Cieza, ¿no? Se va y llora en un lado, mientras ve cómo están matando a su amigo, y hasta ese punto, según Pedro Cieza de León, se puede deducir mejor amigo, porque, porque era el único con el cual se entendía y era el único con el cual podía, digamos, sentir cierta emoción dentro del juego y hacer más emocionante su vida, ¿correcto? Entonces, este punto, por ejemplo, de la descripción, muchos de los cronistas han contado, sí, que Atahualpa y Pizarro jugaban ajedrez. Es cierto, esa descripción. Pero cabe, digamos, la duda cuando Pedro Ciesa dice que Pizarro empezó a llorar cuando vio que a su mejor amigo en los juegos, lo estaban asesinando. Él no quiso ver esa escena, ¿no? Y lloró largamente Pizarro por Atahualpa. Y lo que nos han contado a nosotros es una versión de un Pizarro cruel, un Pizarro que vino acá a matar gente, un Pizarro salvaje, ¿no es cierto? En fin, pero Pedro Ciesa tiene otra visión. Justamente eso es una distinción en la crónica. Es cierto que se describían hechos que ocurrían, pero no podemos saber cuánto de subjetividad, es decir, cuánto de creencias o pensamientos de parte del escritor hay dentro de las descripciones, ¿no? Muchos coinciden en que sí, ellos eran dos amigos, pero quizá Pedro Cieza pudo haber exagerado, ¿no? Eso no lo sabemos. Solamente tenemos esa descripción de Pedro Cieza de León. Entonces, en ese sentido, hay que decir que ese valor testimonial vale mucho para los historiadores, porque de ellos se van a nutrir para que puedan establecer cómo es que se dio la historia. Ellos, los cronistas, escribieron así lo que veían, eran testigos de los hechos exactos, ¿no? Aunque como digo, algunos quizá pudieron haber exagerado ciertas situaciones, ¿no? Entonces el valor testimonial está ahí, en que nos sirvió para que nosotros podamos saber un poco más de cómo realmente ocurrieron los hechos. Y cómo podríamos saber un poco más todavía contrastando las versiones, ¿no? Y así nos podemos asegurar de qué es cierto y qué no es cierto, ¿no? Entonces ustedes tienen ahí pues la crónica del Perú, pero César León, y por otro lado también historia de Indias con Bartolomé de las Casas. Que en el caso de Bartolomé, por ejemplo, registró abusos que cometían los españoles. Y no es el único, porque también lo va a hacer Huamampoma de Ayala, ¿no? En el caso de Pedro Cieza de León también va a describir pues esta costumbre de comer humanos, ¿no? Es decir, el canibalismo que se daba. Y como digo, bueno, eso habría que corroborarlo con otro cronista también, ¿no? Los dichos de Bartolomé y de Pedro Cieza de León. Por otro lado, tenemos la falta de visión crítica. ¿Por qué? Por lo que habíamos mencionado anteriormente. Lo único que hacían los cronistas era describir la realidad y con algunos cambios que ellos querían hacerle, ¿no? Es decir, algunas exageraciones, algún valor subjetivo le ponían, ¿correcto? Entonces, eh, ellos relataban a veces de acuerdo a su conveniencia también, qué es lo que querían contar, ¿no? Y desde ese punto de vista, ya nosotros tenemos que se está trastocando un tanto los hechos reales. Es como cuando un periodista presenta una historia, ¿no? A su conveniencia podría cambiar su reportaje, ¿correcto? Para limpiar algún personaje o para darle muchos créditos a un personaje, no sé, en fin, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, ahora con los
políticos, ¿no? Que bueno, hay ciertos periodistas que quieren limpiar a ciertos congresistas, ¿no? Por así decirlo, y que dan una versión parcial de los hechos. En este sentido también igual, una versión parcial, sin hacer una crítica. Acá tenemos, por ejemplo, a Inca Garcilaso de la Vega, que pretende reivindicar la memoria de su padre porque él había sido acusado de traición. Entonces, ¿qué es lo que hace? No critica, no, sino más bien trata de limpiar desde su punto de vista, ¿no? Que su padre no fue un traidor, que su padre no puede ser juzgado porque él también fue un conquistador y de mucha grandeza y que no era igual que los demás, ¿no? Entonces hay un componente subjetivo porque evidentemente es su padre. Otra de las características tiene que ver con que acá también se desarrolla una literatura clasista. Si en la época prehispánica teníamos, por ejemplo, el Arabicus, que era el que hacía literatura para el pueblo, y el Amauta, literatura para la clase alta, acá también vamos a tener marcado ese, esa división clasista, es decir, esa literatura que se divide en dos clases. Una de la clase letrada, por así decirlo, ¿no? Y la clase letrada escribía crónicas. ¿Quiénes eran estos? Generalmente eran los curas. Y por otro lado tenemos la clase no letrada, o poco letrada quizá, ¿no? Que en este caso estaba compuesto por los soldados y los mercaderes, es decir, los comerciantes. ¿Qué es lo que hacían ellos? Coplas. Y las coplas pues no se escribían sino eran manifestaciones generalmente orales, ¿no? Entonces ustedes tienen ahí, por ejemplo, en este caso una copla de un soldado, ¿no? Pues señor gobernador, miradlo bien por entero, allá va el recogedor y acá queda el carnicero, ¿no? Es una de las coplas muy famosas que se dieron en la época de la conquista. Por otro lado tenemos, como había mencionado ya, las crónicas de los españoles, de los mestizos y también de los indígenas. Pero en este caso la clase letrada, ojo, la clase letrada se cuenta porque estos sabían leer y escribir. Por supuesto que los españoles lo sabían, los mestizos lo sabían y los indígenas, algunos como Guamampoma, aprendieron a escribir porque tuvieron, en este caso, apoderados españoles que les enseñaron a poder escribir, ¿no? Por eso es una literatura que se distingue de la literatura de las coplas. Otra de las características que tenemos acá, por ejemplo, es que la especie más destacada es la crónica. Esta es una narración histórica. Generalmente, esta narración de la crónica está hecha por el autor que actúa, perdón, por un testigo, ¿no? Por el escritor que actúa como un testigo de los hechos, ¿no? O por otro lado, que recoge también información de otras personas. Y justamente en el momento de recoger información de terceras personas, es que este tipo de manifestaciones se puede volver subjetiva, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el escritor no tiene evidencia de lo que real, no tiene una prueba real de lo que se está diciendo, más solamente escucha lo que otro le está mencionando. Que puede ser cualquier cosa, que puede ser verdad o falsedad también, ¿no? Pero que lo escucha y lo toma él como si fuese cierto, aunque no esté confirmado, ¿correcto? De acuerdo digamos, como estamos diciendo, a su conveniencia, lo pudo haber creído y lo pudo haber escrito. Sin embargo, hay que decir que es una versión directa, así, en el sitio de lo que ocurría. Como decíamos también, subjetiva. Ahora, esta crónica incorpora justamente pues una realidad que tiene que ver con la naturaleza, con las costumbres, tradiciones también, ¿no? No solamente lo que pasaba, o sea, mejor dicho, lo que pasaba en el día a día,
Si en el día a día, por ejemplo, habían quizá alguna fiesta, quizá algún ritual, ¿no? O matanzas, o guerras, en fin, eso se registraba. Por otro lado, también hay que ver que acá el hecho de este enfrentamiento o este encuentro entre dos culturas va a darnos paso a una heterogeneidad, ¿no? A una diversidad, a una pluriculturalidad. Entonces, la conquista no solamente fue manifestación cultural de los españoles, sino también fue manifestación cultural de muchas culturas que se vieron mezcladas ahí, ¿no? No solamente pensemos, por ejemplo, en que la cultura andina estuvo implicada en la literatura conquista. No, también tenemos manifestaciones de la selva. ¿Y esto por qué? Porque los españoles fueron tan aventureros que no solamente se quedaron en la sierra, sino que fueron por la selva en búsqueda de oro, ¿no? Y tenemos a una expedición, por ejemplo, en la búsqueda del Dorado en el Cusco, que no tuvo mucha suerte y volvió, y algunos dicen que otros se adentraron más en la selva en búsqueda de oro o de cualquier mineral que les pueda servir, pero que volvieron pues algunos traumados en realidad y otros ya no volvieron ya, porque según cuentan algunos cronistas mencionan que habían monstruos dentro de la selva, ¿no? Que los habían hecho morir o quedar en ese estado de locura, ¿no? Entonces, no solamente tenemos pues lo español, lo andino, sino también lo costeño, hay que decirlo, ¿no? Con cierto rezago de ciertas culturas, y también lo selvático. Ahora, ¿por qué los españoles no llegaron en realidad pues a conquistar la selva? Porque tienen difícil acceso. En este caso no hay carreteras que se puedan adentrar en la selva, sino es vía marítima. Y en ese sentido, pues los españoles solamente llegaron hasta el punto donde ellos podían caminar, ¿no? Y esta manifestación justamente de esta heterogeneidad lo podemos tener pues en Suma y Narración de los Incas de Juan de Betanzos, o en el señorío de los Incas de Blas Valera, o en la relación de las Antiguayas de este reino del Perú de Juan Santos Pachacuti, ¿no? Ellos tres pueden dar fe de esta mezcla, de esta heterogeneidad de la literatura. Bien, vamos a tratar ahora sobre el Inca Garcilaso de la Vega, en lo que respecta a comentarios reales. El Inca Garcilaso de la Vega, o mejor dicho, Gómez Suárez de Figueroa, se puso el nombre de Inca Garcilaso de la Vega en honor al escritor Garcilaso de la Vega que vivió en el Renacimiento español. Y no solamente va a tomar el nombre de Garcilaso de la Vega, sino también el estilo de Garcilaso de la Vega. Y en este sentido va a tener un estilo renacentista, ¿no? Un estilo humanista, un estilo neoplatónico, como también lo hizo Garcilaso de la Vega, ¿no? Recordemos, por ejemplo, las églogas de Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso de la Vega se supone que es el primer mestizo, ¿no? Hijo del capitán Sebastián Garcilaso de la Vega y de la ñusta Chimpu Oglio, ¿no? Y bueno, él, gracias a esa doble descendencia, es que va a tener mucha información y nos va a contar a partir de terceros y a partir de esa experiencia lo que había sucedido por esos momentos en el Perú. Conozcamos entonces un poco más sobre sus características. En este sentido hay que ver que, por ejemplo, él, como había mencionado, tiene un estilo renacentista. También hay una idealización, no solamente de la cultura inca o indígena o andina, sino también de la española, ¿no? Cuando hace la defensa, por ejemplo, de Almagro y de Pizarro. Y por otro lado también su enciclopedismo, que quiere decir que él trata de, a través de su obra, presentarnos todo
¿no? La mayor parte de información que él conocía, ¿no? Entonces, se esfuerza por presentar la mayor parte de información que tenía sobre la cultura andina y también sobre los hechos de la conquista. Tratan de abarcar mucha información en realidad. Y eso también era una característica que por esos entonces mantenían muchos de los escritores, ¿no? Y que posteriormente lo vamos a ver también con personajes como Góngora en el barroco, donde tenía un carácter enciclopedista. En cuanto a comentarios reales de los incas, hay que decir que esto se divide en dos partes. En la primera, nosotros tenemos 9 libros y habla sobre la cultura inca. De manera general, tendríamos que decir que acá, por ejemplo, hay muchas ocasiones en que idealiza, pero también desde un punto de vista eh, español, ¿no? Va a dar ese toque de salvación, ¿no? Que los españoles van a tener en cuanto a la cultura incaica. Entonces, acá cuando lo idealiza habla sobre el origen, las leyes, la religión, el gobierno, la literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura incaica, ¿no? Y también la conquista de los incas. Pero acá lo idealiza en el sentido, por ejemplo, de que los conquistadores no llegaron, no vinieron a matar a los incas, sino que vinieron a educarlos, a darles la luz, el conocimiento a los incas, ¿no? Y desde ese punto de vista está idealizando y de cierta manera está justificando el hecho de que se haya realizado ese tipo de actos, ¿no? Y es por eso que también se utiliza este eufemismo de conquista, ¿no? Para que no suene tan salvaje el término. Bueno, y otras características más, él también quiso pues aclarar y comentar las crónicas anteriores en base a información de otros cronistas y también en base a la experiencia que él tuvo de sus abuelos, porque sus abuelos le habían contado parte de ciertas costumbres, tradiciones, ciertos hechos que habían ocurrido, ¿no? Y entonces Garcilaso tenía información de primera mano. Entonces se basó en tradiciones orales familiares, recuerdos de infancia y juventud, que como digo, los abuelos de parte de su madre le contaron. Y por otro lado también consultó a los cronistas como Blas Valera, mediante sus crónicas, Pedro Cieza y José Acosta. Ahora, a estos los va a corregir y les va a decir que no tenían la razón, puesto que los hechos habían sido de otra forma, ¿no? Entonces, ese es, por ejemplo, un aporte de Garcilaso, del Inca Garcilaso de la Vega en este sentido, ¿no? Porque él va a decir que muchos de los cronistas se están equivocando al momento de narrar las historias y que deberían de creerle a él. ¿Por qué? Porque él tenía justamente la información de primera fuente, ¿no? Y la información verdadera. E incluso corrige a varios de estos cronistas. Por otro lado, hace uso de la glosa, que son comentarios que se escriben al margen de la hoja, ¿no? Donde explica ciertos vocablos quechos. Justamente en esto es que corrige a ciertos cronistas. También incluye elementos legendarios y religiosos y por otro lado también usa ese estilo castellano renacentista que es muy pulido y culto. Esa es en la primera parte. Y en la segunda parte nosotros vamos a tener que esta es una obra póstuma constituida por 8 libros y trata sobre los conquistadores. Este lleva como título la segunda parte como Historia General del Perú. ¿Qué es lo que hace acá? Describe el proceso de la conquista y también la guerra civil entre los conquistadores. Aunque acá va a defender a los conquistadores Almagro y Pizarro y por supuesto también va a defender la memoria de su padre. Estas características que estoy mencionando son muy importantes dentro de la obra de el Inca Garcilaso de la Vega, puesto que resalta mucho dentro de su obra. Por ejemplo, acá nosotros vamos a tener uno de sus textos. ¿Qué es lo que manifiesta el Inca Garcilaso de la Vega? ¿No? En este caso, corrige a otros cronistas.
¿qué es lo que más, qué es lo que hace también? Se ubica, ¿no? Y hace referencia a su origen inca. Por otro lado, también hay cierta idealización. ¿Por qué? Porque compara la cultura inca, o en este caso al imperio del Cusco, como le llama, con el imperio de Roma, ¿no? Entonces está haciendo una idealización de sus orígenes. Por otro lado, también podemos tener, por ejemplo, que en cierta parte él nos da a conocer las costumbres de los incas, ¿no? Muchas de las costumbres. Por otro, también podemos decir que hace mención a la rigurosidad de la crianza inca, ¿no? Y como habíamos mencionado, el Amauta era especialmente, ¿no? una, una persona que se dedicaba a la crianza exclusiva de los hijos de la realeza. Y que acá había mucha también rigurosidad en el sentido de que ellos tenían que aprender ciertas artes o ciertas ciencias para acceder a ser inca. Y de ahí justamente la rigurosidad, ¿no? Bien, por otro lado tenemos a Felipe Guamampoma de Ayala. Y como ustedes saben, Felipe Guamampoma pues ha sido de descendencia indígena. De Guamampoma podemos decir que ha sido un personaje que ha tenido mucha suerte en el sentido de que la educación que se le dio fue una educación privilegiada. Fue una educación que le permitió justamente leer y escribir, y que a partir de esa lectura y escritura o esa educación que tuvo, va a estar por encima de los indígenas normales y va a justamente presentarnos una obra distinta. Bueno, su nombre se debe o está asociado pues a dioses tutelares de la tierra y del cielo. En este caso el Huamampuma, ¿no? Águila o halcón. El Huamán, que es águila halcón, y el Poma, que vendría a ser el puma, ¿no? En realidad. Y el nombre de Felipe, eh, algunos dicen que lo asumió pues en el bautizo, y eso en honor al rey Felipe III, que estaba gobernando por esos tiempos, ¿no? Además, el apellido de Ayala fue el apellido de su medio hermano, entonces por el lado de su madre, y con eso es que completa justamente su nombre él mismo. Hay que decir que en esta influencia que él ha tenido, ¿no? Fue de gran valor porque nos va a permitir conocer otra versión de la historia. Entonces, él es un cronista indígena de ascendencia incaica, se desempeñó como traductor para diversos funcionarios públicos, y uno de los pocos cronistas que asume una posición crítica frente a los hechos de la conquista y plantea una propuesta política que mejore la situación del indígena. Como lo había mencionado, en este sentido, sí, Guamampoma va a llevar su escrito o va a mandar su escrito a España para que el rey Felipe vea los abusos que se estaban cometiendo acá en el Perú, ¿no? Bien, hablando de nueva crónica y buen gobierno, hay que decir que esta es una crónica que se presenta a través de gráficos o dibujos, y también ciertas leyendas que tienen títulos o subtítulos que poseen cada uno de estos dibujos, ¿correcto? Ojo, que es nueva crónica como lo ha escrito Guamampoma de Ayala, ¿no? Está en su versión original el título. Y vamos a ver la estructura. En este sentido tenemos nosotros, por ejemplo, que Nueva Crónica nos va a hablar del origen bíblico, ¿no? Las culturas prehicaicas y también el incanato. Y Buen Gobierno va a hablar sobre la conquista y la propuesta de gobierno que él mismo va a manifestar dentro de la obra, ¿no? De forma general, nosotros tenemos la cultura preincaica, tenemos la crítica de los abusos de los conquistadores y también una propuesta de gobierno. ¿Cuáles son los rasgos de la obra de Guamampoma de Ayala? Por ejemplo, la heterogeneidad, en el sentido de que él
explica en, en los orígenes a partir del Génesis, ¿no? El tono de denuncia porque mediante sus gráficos vamos a ver la violencia de que se presenta dentro de esa realidad en la que él vivía. Y por otro lado, el rechazo del mestizaje también, ¿no? Y entonces vamos a ver que en la heterogeneidad cultural va a presentar justamente el Génesis, pero también va a mezclar en los orígenes incaicos desde otro punto de vista, ¿no? Y el tono de denuncia, como había mencionado, él expone y critica los abusos cometidos de los españoles, ¿no? Todos, los maltratos, las torturas, ¿no? Que llegaron con la Santa Inquisición también, cuando, por ejemplo, los quemaban a los indígenas o los, no sé, como cuando cometían cualquiera de los abusos que podían hacer los españoles. Y él mencionaba también que no era posible un mestizaje, puesto que esto retrasaba justamente lo que vendría a ser el desarrollo de la cultura andina, ¿no? Porque mencionaba desde este punto de vista de que el Ande se había construido sin los españoles y había tenido una grandeza esplendorosa, ¿no? Y que esta invasión, de cierta manera, frenaba ese desarrollo que estaba aún teniendo. Entonces, él no creía en la mezcla de razas, no, sino en la pureza de la raza, ¿no? Bien, acá tenemos, por ejemplo, qué elementos se pueden presentar dentro de uno de los gráficos de Guamampoma de Ayala, ¿no? Ese es uno de los ejemplos. Varias lenguas, por ejemplo, si ustedes pueden ver, el encabezado está en español, pero lo que apunta a la flecha está en quechua. Y la traducción en quechua está ahí, ¿no? No me hagas llorar que tengo que dar muchas cosas por amor de Dios. Es lo que menciona. Y justamente quien menciona eso es una indígena, ¿no? Y como centro de la preocupación de Guamampoma van a estar los indígenas. Por otro lado, no nos va a presentar pues a estos males que trajo la invasión española o a estos malos personajes que trajo la invasión española, no lo va a presentar de manera que va a poner a un corregidor o va a poner a un encomendero, no, sino que a través de representaciones de animales o elementos iconográficos nos va a decir este corregidor actúa como una serpiente o un león, este encomendero como un tigre, esta zorra como el padre de la doctrina, o este gato está representando al escribano, ¿no? Mencionar que un elemento iconográfico es una representación de una personalidad a través de imágenes, ¿correcto? Yo quiero simbolizar algo a través de imágenes. Y así es que lo simboliza a ellos, ¿no? Como ven, todos parecieran que están atacando a la indígena. Y es justamente así. Entonces representa el abuso, ¿no? Que cometen ellos. Por otro lado, también se menciona pues la crítica de los abusos de la conquista, ¿no? Y en ese sentido, él menciona que estos animales son esa representación de los abusos y que pueden hasta matar, ¿no? O como dice ahí, desollar a los pobres, ¿no? Y dejarlos sin nada en realidad. También tenemos, por ejemplo, en estas partes marcadas, la propuesta de gobierno de Guamampoma, ¿no? Y esto sería la parte de buen gobierno. Y que nos menciona también la situación de libertad del indígena, ¿no? Cómo es que ellos se presentaban por esos entonces. Bien, recuerda que esto ha sido un recuento nada más de lo que es el tema y en la clase de reforzamiento vamos a andar un poco más sobre todos los textos que hemos hecho mención ahora.
Entonces será hasta una próxima clase.